tener la oportunidad de estar presente en este foro con el fin de poder transmitirles este mensaje. Si tomamos en cuenta la vorágine de información diaria a la que estamos sometidos, es necesario hacer la mayor difusión posible para que se inculquen las generaciones actuales y futuras las enseñanzas de la discriminación y los horrores del Holocausto, con el fin de ayudar a prevenir este tipo de actos de genocidio en el futuro de la humanidad. Recordar la designación de la fecha del 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto, como fue estipulado en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de noviembre de 2005. En mi calidad de presidente del Consejo Sionista de México, comparto la razón de ser de este organismo, cuya agenda es velar por la centralidad de Israel en la vida judía, la educación y la identidad, así como la protección de los derechos humanos de todos nosotros en el mundo, judíos y no judíos. Esto nos remite a la Organización Sionista Mundial, refiriéndonos a los principios del Programa de Jerusalén que nos sirven como plataforma ideológica. Sabemos que la centralidad de Israel es un hilo que corre a lo largo de la historia judía. El sionismo afirma la suprema importancia de Israel en el destino del pueblo judío. La Organización Sionista Mundial fue creada el 3 de septiembre de 1897 durante el primer Congreso Sionista Mundial que tuvo lugar en Basilea, Suiza. Esta organización se denominó inicialmente Organización Sionista y sirvió como paraguas organizativo para el movimiento sionista. En 1960 la organización adoptó el nombre de Organización Sionista Mundial. Theodor Herzl, padre del sionismo y organizador de aquel congreso en Basilea, escribió: en Basilea en 1897 yo fundé el Estado judío. Quizá en 5 o en 50 años todo el mundo lo verá. Mas los acontecimientos en Europa tenían un capítulo distinto para el pueblo judío. Entre los años de 1933, cuando se germinó el nacionalsocialismo germánico, y en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que fue un periodo con resultados trágicos. El Holocausto es un hecho histórico del que la humanidad en su conjunto debe reconocerse responsable, tanto en el reconocimiento de la autoría del crimen que la humanidad cometió contra sí misma, como por la responsabilidad de un hecho semejante vuelva a ocurrir. Muchas de las iniciativas internacionales que han surgido desde que se dieron a conocer abiertamente los crímenes de la Shoah están encaminados a evidenciar tal reconocimiento y a evitar que se repita en lugares de riesgo, aunque muchas veces en el pasado reciente y en el presente continúan cometiéndose bajo el más cruel desinterés internacional, como ocurrió en la ex Yugoslavia y más recientemente en Ruanda, Sudán y Yemen. La ONU, un organismo multilateral en el que participan activamente la mayor parte de los países del mundo, decidió aprobar esta resolución por considerar que el Holocausto es un hecho histórico innegable, que es necesario recordar para no volverse a repetir. Fue un paso necesario en el camino rumbo al pleno reconocimiento y aplicación de los derechos humanos a nivel internacional. Un camino accidentado cuyo inicio fue la misma creación de las Naciones Unidas en 1945. En 1948, todavía con la pesadilla del Holocausto en el recuerdo de los sobrevivientes, la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, creada como parte fundamental del organismo en 1946, proclamó el 10 de diciembre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una serie de principios emanada de la gran experiencia histórica y humanística que hemos acumulado durante toda nuestra existencia. El terror de los campos de concentración y exterminio, como el de Auschwitz-Birkenau, cuya liberación ocurrió precisamente hace 71 años, el 27 de enero de 1945, ha sido dentro de la experiencia humana el lado más siniestro del que se conserva memoria. Razón por la cual debe ponerse como la contraparte de la experiencia creativa, que significa el reconocimiento de los derechos que sistemáticamente fueron violados durante el Holocausto.
En este contexto es muy importante considerar la dimensión humana de la tragedia. No olvidar que tanto las víctimas de la Shoah como sus verdugos eran seres humanos que compartían los mismos espacios de existencia en la vieja y cosmopolita Europa. Ellos no fueron capaces de evitarlo, sino permitieron la catástrofe. No se trata, en pocas palabras, solo de hechos descritos en libros y narrados por los pocos sobrevivientes con quienes aún tenemos la fortuna de contar entre nosotros, sino de un hecho sucedido que corremos el riesgo de repetir cada día frente a la intolerancia y el odio que produce la ignorancia. La creación del Estado de Israel en mayo de 1948, después del trágico Holocausto, confirmó que todos los judíos debemos permanecer unidos bajo el compromiso de ser un pueblo en Israel y en la diáspora, con lo cual se aseguran las generaciones venideras. Es por eso que no podemos vislumbrar el futuro del pueblo judío fuera de la perspectiva del sionismo. De ahí la importancia de implementar proyectos entre los cuales los judíos realicen y desarrollen una clara vivencia sionista en diferentes planos y espacios. La ONU condenó sin reserva todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basados en el origen étnico o las creencias religiosas, donde quiera que tengan lugar. Como parte de la iniciativa de la que fija el 27 de enero como fecha para el recuerdo, un recuerdo activo que promueve el trabajo de una sociedad necesitada de conocimiento acerca de su propia fragilidad. El Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto es, por tanto, el día en que debemos reafirmar nuestra adhesión a los derechos humanos. La experiencia histórica del Holocausto debe guiar la visión de tolerancia y libertad, no solo para el pueblo judío, sino para todos los pueblos del mundo. Debemos generar una masa crítica de ciudadanos comprometida y que los gobiernos se dedican a erradicar todo genocidio que niegue la memoria del pasado y olvide la justicia. Solo bajo estos términos podremos salvar a las víctimas del mañana. Muchas gracias.